Derrota dura de la Real, de las malas, de las tristes, de las grises y además, bajo mi punto de vista, sorprendente ante el Mallorca para dar un paso atrás importante en la batalla europea. Vamos a apuntar uno por uno a todos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy otorrinconio a todos los que estáis viendo este vídeo. Hoy me imagino que no estaréis de buen humor después de ver semejante espanto de partido de la Real Sociedad en el día de ayer ante el Mallorca. La Real perdió 0-2 ante el conjunto bermellón, que ya le ha ganado los dos partidos de esta temporada, que rompió una racha de 22 años sin ganar en Anoeta y de no sé si eran 16 o 17 años sin marcar gol en Liga en Anoeta, con un partido muy simple. Aprovechar dos errores groseros de la Real, cerrarse atrás, cerrar los espacios interiores y ponerse a despejar como un frontón. Otras veces no le ha servido, entre otras cosas, porque llevaba 13 partidos seguidos encajando el equipo de Yago Barrasate, que esta vez mantuvo la portería a cero, entre otras cosas, porque la Real fue absolutamente incapaz de generar nada en ataque, ni en estático, ni a la carrera, ni en balón parado, salvo el remate top de John Martín, ni nada, de nada, de nada. La verdad es que el partido fue horrible, perfecto para una siesta, salvo que fueses aficionado de la Real, porque te estabas tan desesperando que no te podrías dormir, pero a mí, yo lo que quiero decir es que me sorprende porque si bien es verdad que la Real está teniendo una temporada de juego mediocre tirando a malo, me parece una realidad eso, más allá de luego valoraciones de si la temporada, los resultados, etcétera. En cuanto a juego, es mediocre tirando a malo o mala a secas. Creo que la Real había mostrado cosas tanto en el Bernabéu como ante Las Palmas, incluso en algún partido anterior por momentos, eso sí, eh, no sé si de reacción, que yo lo he mencionado, he mencionado la reacción estos días, pero sí de otra cosa, ¿no? Otro punch, otra alegría con balón, otra fluidez, más allá del acierto goleador, evidentemente, que ha tenido en estos partidos, en los últimos partidos. Tenía otras cosas, ¿no? Otro instinto. Lo que no había perdido era el problema atrás de cometer errores graves. Pasó en el Bernabéu, pasó ante Las Palmas y también pasó ante el Mallorca. ¿La diferencia cuál fue? Que no marcó goles. Ni siquiera generó, ni siquiera se acercó a poder marcarlos y no, por eso no hubo ni conato de remontada, vamos. O sea, estaba prácticamente imposible. Pero bueno, vamos a apuntar uno por uno a todos y empezamos con Alex Remiro, al que le voy a dar un 3, suspenso manifiesto, porque creo que en el primer gol no sale ni del todo, ni del todo lo fuerte que debería, y hay gol. Y en el segundo se traga el tiro de Darder por el medio del todo, vamos, al 100%, por lo que tiene un partido malo en el que perjudica a la Real. Evidentemente no es el único culpable, pero también ayudó a que el resultado fuese el que fue. Aramburu también le voy a dar un 4 suspenso para el lateral venezolano porque creo que no estuvo bien, creo que en general sufrió, creo que en general no estuvo acertado, ni mucho menos con balón, donde hace tiempo que no ayuda todo lo que debería, más allá del gol que metió en Las Palmas de pura fe. Creo que atrás no está bien. El segundo gol es un hecho que no sé, literalmente no sé dónde estaba, pero sobre todo no es que no sé dónde estaba, es que no entiendo que no bajase, porque hubo un momento en el que la jugada se detiene en el centro del campo, cuando John Martín le está apretando al jugador de Mallorca de espaldas, y Aramburu se frena en vez de volver a su sitio, que es donde va el balón del jugador del Mallorca y donde empieza a correr Darder para terminar marcando gol, con error de Remiro, recuerdo. Entonces creo que no está bien Aramburu, le doy un 4. El que sí estuvo bien dentro de los niveles del partido y de la Real, sobre todo comparando con sus compañeros, y el que se lleva el MVP del partido es John Martín en su primera titularidad en Liga. Volvió a demostrar que está preparado para jugar en esta Real, porque más allá de que nadie es perfecto y que tiene 18 años, el momento tan malo de la Real en cuanto a regularidad de rendimientos individuales, también en defensa, hace que los errores propios de un chaval de 18 años no desentonen en este equipo. O sea, si el resto comete errores gravísimos o graves de manera continuada, ¿por qué no los va a cometer un chaval de 18 años al que además le tienes que dar rodaje, ¿no?
pues se volvió a demostrarlo, que tiene cosas para mejorar, evidentemente, pero que es un portento en el juego aéreo, que ya solo por eso quizá le merezca la pena a la Real, solo por eso. Casi marca un golazo de cabeza que hizo un paradón Grave tremendo. Y en general estuvo mucho mejor que el resto. Ganó 11 de 11 duelos aéreos en el partido. 11 de 11. Es una locura. En el primer gol está vendido porque hace un gesto un poco raro, pero sí que es verdad que está vendido después de la pérdida de Barrena y estar todo el equipo abierto y el jugador del Mallorca, Darder, avanzando en solitario por el carril central. Y en el segundo sale a tapar bien con el jugador de Mallorca. El jugador de Mallorca da un pase hacia adelante donde tendría que estar su compañero Aramburu. No estaba. Y termina en gol la jugada. Que siga así John Martín porque tiene muchas cosas. Le doy un 6. A Aritz Elustondo le voy a dar un 5. He dudado mucho. Creo que no es de los peores del partido. Pese a que en ese primer gol se cruza un poco raro y no termina de despejar el balón. Sufre como el resto. Con balón en la izquierda no está nada cómodo. Se le nota. De hecho, es una de las cosas extrañas de esta temporada. Que Aritz haya jugado mucho en izquierda. Incluso cuando estaba Zubeldia, que siempre había sido el que jugaba en izquierda ante la duda. Y bueno, no sé, yo creo que no es un mal partido de Aritz, pero desde luego tampoco bueno. Ha bajado un pelín ese rendimiento tan bueno que venía teniendo Aritz Elustondo. También suspendo a Jen Muñoz, que tuvo un partido muy, muy, muy malo. No es horrible, no tiene un 2, un 1, porque tampoco es que influya demasiado en el encuentro. Son cosas mínimas, discretas, pero está timidísimo en sus aportaciones en ataque, está muy flojo atrás, sufre, no aporta y sigue con un rendimiento escaso en este año 2025, se queda con un 4. Y otro que está mal en este año 2025 es Martín Zubimendi, que ayer además mostró signos de desesperación, que acabaron, por ejemplo, en esa tarjeta amarilla en el minuto 90 por un encontronazo con Samu Costa, que le hace perderse el duelo vital del domingo que viene contra el Villarreal, porque es la quinta y cumple ciclo. Tuvo un partido malo, con balón perdió balones que no puede perder, sin balón abarca menos de lo habitual. Ya os digo que mostró signos de desesperación y que no está bien en este año y que sigue con un rendimiento irregular. Le voy a dar un 4. El mejor del centro del campo fue, sin ninguna duda, Pablo Marín. Y sin hacer demasiado, porque tampoco es que hiciese su mejor partido, ni un partido brillante, ni mucho menos, pero solo con un poquito de chispa que le metió por momentos, con algún intento de disparo desde fuera, con la zurda, con la derecha, con alguna penetración por fuera para intentar centrar y algún robo a algún jugador de Mallorca, si es que solo con eso ya destacó sobre el resto. Le voy a dar un 5,5 a Marín, que sigue haciéndose hueco, porque probablemente sea por el bajo nivel que están mostrando los centrocampistas de la Real, pero él, a lo suyo, sigue haciéndose hueco. No lo hizo bien Suchic, que le doy a dar un 4. Fue el segundo cambio de Imanol, que lo cambió en el 55, muy pronto para lo que suele ser. Y la verdad es que tuvo una tarde un poco extraña, porque tuvo que escuchar pitos tanto cuando el speaker daba la alineación como en sus primeras intervenciones en la primera parte, por sus declaraciones en el Diario Vasco diciendo que la Real era un paso intermedio, refiriéndose a un club intermedio en su carrera. Sería muy claro que se iba a marchar a un club más grande, o que el objetivo era marcharse a un club más grande, algo que no sentó bien a parte de la afición, que se lo recriminó. La verdad es que me sorprendió, no lo critico, simplemente me sorprendió. Sí que no veo demasiado bien pitarle durante el partido, porque creo que es contraproducente. Yo lo hubiera pitado antes y después. Y luego también escucho aplausos para contrarrestar esos pitos. Cuando le cambiaron, se intensificaron ambas cosas y él tuvo que pedir perdón después del partido en las declaraciones en el medio del club. Así que no sé, un poco extraña la situación. Desde luego, futbolísticamente no está bien porque desde que tuvo el problema en la rodilla se le está forzando y desde luego no es que no esté al 100%, es que no está ni cerca del 100%. En ataque, Take Kubo entró tarde al partido porque le costó, pero cuando lo hizo se puso a encarar y le empezó a dar un poquito de chispa, sobre todo en la primera parte. Le voy a dar un 5,5 de ataque, que fue sustituido luego también cuando tenía que remontar la Real y que no pudo aportar en ese tramo final, en el que ya parecía estar el pescado vendido. En la izquierda estuvo Barrene, que empezó bien los primeros minutos. De hecho, puso un gran balón a Oyarzábal en el gol que mete el capitán en el minuto 10, creo que es fuera de juego. Pero luego tuvo una pérdida imperdonable, gravísima, que acaba en el 0-1, con ese balón al medio, horizontal, por arriba, cuando no había, de hecho, nadie de la Real ahí. Y eso le afectó muchísimo, se le vio, y le suele pasar mucho a Barrene, que cada vez que le afecta algo o no le sale bien algo, se va viniendo abajo, y su primera parte pues es muy mala, y no sorprendió a nadie que Imanol le quitase al descanso. Le voy a dar un 3.
Y cerramos el 11 con Mikel Oyarzabal, que marcó ese gol en fuera de juego en los primeros minutos, que luego tuvo un tramo de bastante desconexión, desaparición, pero que en la segunda parte, en una Real pobrísima, sin opciones o sea, sin generar nada, fue el único o de los únicos que intentó penetrar, aunque sea por fuera, bajar a recibir para acelerar. No sé, vi algo que no vi en muchos otros y por eso le voy a salvar con un 5. Ya os digo que los 5 de hoy son bastante generosos porque, de hecho, buenos partidos, pocos. Entró también Sergio Gómez después de. O sea, entró al descanso después de por Barrenechea. Y tuvo pérdidas de balón importantes, pero sí que puso dos envíos muy buenos. Uno en el córner a John Martín, otro un balón raso que se paseó por el área pequeña sin encontrar destinatario. Intentó acelerar por fuera para sacar centro, luego le taparon bien y no pudo hacerlo en el tramo final. Le voy a dar un 5 a Sergio Gómez. Le voy a dar un 4 a Óscarson, que tuvo 40 minutos de oportunidad. Con un contexto complicado, vamos a poner, con que el Mallorca estaba muy cerrado y la Real muy mal. Pero prácticamente no tocó el balón. Fue totalmente intrascendente, algo que empieza a repetirse cada vez que sale al campo últimamente. Y es un problema, evidentemente es un problema porque es un delantero de 20 millones de euros. Es un problema grave que sea intrascendente en el campo. Entraron luego, por último, que porque Imanol no gastó los 5 cambios, Mariez Currena y Ola Sagasti en la última tacada. Entró Mariez Currena para jugar en la banda derecha y puso un centro con la derecha espectacular que no encontró destinatario. Y en general trabajó ahí. Luego tuvo pocas opciones de hacer poco más. Le voy a dar un 5, le voy a salvar. A Ola Sagasti, en cambio, le voy a suspender con un 4 porque no me gustó su partido. Entró, perdió balones. De hecho, perdió balones comprometidos en la medular con la Real muy volcada. No aportó en ataque esa chispa, esa energía, esas ideas frescas que tendría que haber aportado. Le voy a dar un 4. A Imanol Alguacil le voy a dar un 3. Partido nefasto de la Real en el que pues queda señalado. Y a la Real Sociedad le voy a dar un 2 porque pese a que señalo al entrenador, creo que hay cosas dentro del campo que dependen de los jugadores y que fue un partido terrible. Los errores propios para los goles, porque la verdad es que era un partido de 0-0 si se mantiene, ¿no? O sea, si no se llegan a hacer esos errores tan graves, hubiera sido 0-0. Muy probablemente. Y al arbitraje Muna Montero le voy a dar un 2 porque, como de costumbre, fue muy malo. Muy malo. No ayuda al fútbol. Desde luego no ayuda a la Real, con la que tiene una racha tremenda ahora mismo, negativa. Y en general muy malo. Ya tenéis los puntos de hoy en pantalla. También los MVPs de los colaboradores del Rincón, de las encuestas que hacemos en redes sociales y de los medios de comunicación que cubren el día a día de la Real. Ya nos despedimos con la esperanza de que dentro de 7 días, cuando visitemos al Villarreal, o dentro de 8, cuando nos veamos aquí otra vez en el Rinconazo, esté mejor el asunto y hayamos dado una mejor imagen, porque la verdad es que me dejó un poco chafada la imagen. Más allá, ya sé que muchos de los que comentáis habitualmente, de los que nos veis, pensáis que la Real pues está muy mal este año, que no hace prácticamente nada bien. Yo coincido en que la Real tiene un juego mediocre tirando a malo en prácticamente toda la temporada, pero sí que me había creído esa reacción después de lo del Bernabéu, que me pareció una actuación gigantesca. Y la de Las Palmas, que me pareció una actuación buena de la Real, pese a lo que lo que pudiese pasar en área propia, ¿no? Me pareció buena, con una buena victoria. Y se complica la batalla europea. Lo bueno para la Real es que hay tantos candidatos y ninguno es gigante, que se quitan puntos todos y pierden puntos todos. Por ejemplo, ayer el Celta contra el Español en casa perdió 0-2 y perdió una oportunidad de marcharse. Parece que nadie quiere ir a Europa. Veremos qué pasa en las últimas jornadas. Pero bueno, si os ha gustado, dejad un like. Si os ha gustado el vídeo, claro, el partido de la Real ya sé que no os ha gustado. No os baséis en el partido de la Real porque si no, no tengo ningún like. Dejar un comentario con vuestras notas, con alguna apreciación. Cualquier aportación respetuosa y que pueda generar debate o opiniones está bien. Y darle a la campanita con la suscripción para que os avise de todos los vídeos y sigamos creciendo rumbo a los 5000, que ahora vamos más lentos, pero seguro que llegamos. Nos vemos pronto, gente. Hasta la próxima.